11 señales de que tienes deficiencia de vitamina D. La vitamina D es un nutriente necesario para la salud. Ayuda al cuerpo a absorber el calcio, una de las principales sustancias necesarias para tener huesos fuertes. Junto con el calcio, la vitamina D contribuye a prevenir la osteoporosis, una enfermedad que hace que los huesos se vuelvan más delgados y débiles y sean más propensos a fracturas. Además, el cuerpo le hace falta la vitamina D para otras funciones. Los músculos lo necesitan para el movimiento y los nervios para transmitir mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo. La vitamina D es indispensable para que el sistema inmunitario pueda combatir las bacterias y los virus que lo atacan. La deficiencia prolongada de vitamina D y calcio hace que los huesos se vuelvan frágiles y se fracturen con más facilidad. Millones de hombres y mujeres de edad avanzada tienen esta enfermedad o están expuestos al riesgo de padecerla. Los músculos también son importantes para la salud de los huesos porque ayudan a mantener el equilibrio y a evitar caídas. La deficiencia de vitamina D puede ocasionar debilidad y dolores en los músculos. En esta oportunidad te daremos 11 señales que te harán descubrir si tienes deficiencia de vitamina D. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Comenzamos. Señal número 1. Dolores de huesos y dolores lumbares. Las personas de todas las edades pueden tener un empeoramiento de los dolores de huesos con niveles bajos de vitamina D, especialmente de los dolores lumbares. Pacientes mayores culpan a su edad por la mayoría de los dolores articulares, cuando puede haber más factores involucrados. Aunque la vitamina D puede no ser la única fuente de sus dolores, puede empeorar sus dolores articulares. Señal número 2. Fatiga. Hay muchas cosas diferentes en su vida que pueden contribuir a sus niveles de energía, como sus hábitos de sueño, dieta, hábitos de ejercicio, estado de ánimo y afecciones médicas. Si está luchando contra la fatiga, especialmente si no hay una fuente obvia, como una enfermedad o malos hábitos del sueño, es posible que desee controlar sus niveles de vitaminas. Muchas personas pueden perder lentamente los niveles de vitaminas con el tiempo sin darse cuenta y culpar de su fatiga a la vida diaria. Señal número 3. Dolores y calambres musculares. Los receptores de vitamina D se han relacionado con los receptores del cuerpo que detectan el dolor. Como comentamos con los dolores articulares, la deficiencia de vitamina D también puede provocar más dolores musculares, calambres e incluso debilidad muscular. Se ha demostrado que los suplementos de vitamina D reducen el riesgo de caídas al ayudar a fortalecer los músculos. Señal número 4. Osteoporosis. La vitamina D es útil para construir huesos sanos con la adición de otras sustancias como calcio y fósforo. La vitamina D y el calcio ayudan a mantener los huesos fuertes y saludables. La densidad ósea débil puede provocar osteoporosis, lo que provoca huesos frágiles y aumenta el riesgo de fracturas óseas con el tiempo, especialmente en hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 50. Señal número 5. Enfermedades. La vitamina D juega un papel importante en ayudar a estimular su sistema inmunológico. Junto con otros suplementos como el zinc y la vitamina C, tener un nivel saludable de vitamina D puede ayudar a combatir infecciones de las vías respiratorias superiores, resfriados, virus y bronquitis. Señal número 6. Cambio de humor y depresión. Al igual que la fatiga, hay muchos factores diferentes que afectan nuestro estado de ánimo diario. Para cualquier persona que experimente un estado de ánimo persistente, decaído o deprimido, le recomiendo que hable con su médico para asegurarse de que no haya problemas de salud o deficiencia de vitaminas que contribuyan a la forma en que se siente. Al igual que con los dolores articulares, la deficiencia de vitamina D puede no ser la principal causa de su depresión, pero definitivamente puede empeorarla. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita.
Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Señal número 7. Cicatrización prolongada de heridas. Además de ayudar a combatir las infecciones, la vitamina D también ayuda al cuerpo a curar las heridas. Esto se debe en parte al hecho de que ayuda a prevenir la infección de la herida, pero también ayuda de varias formas en el proceso de curación. Es importante que cualquier persona con una herida crónica como una úlcera en el pie o en la pierna se asegure de que está recibiendo suficiente vitamina D. Señal número 8. Músculos débiles. Según se va envejeciendo, la deficiencia de vitamina D se relaciona con la debilidad muscular, que puede manifestarse de diferentes formas. En general, se tiende a sentir pesadez en las piernas y dificultad para pararse y subir escaleras. La combinación de músculos y huesos debilitados causada por niveles bajos de vitamina D se ha asociado con un mayor riesgo de caídas y fracturas, que pueden ser muy peligrosas e incluso fatales para los ancianos. Señal número 9. Aumento de peso. La vitamina D desempeña un papel importante en la regulación del apetito y también del peso corporal. Se ha demostrado que los niveles más bajos de vitamina D están asociados con la obesidad, mientras que los niveles elevados de vitamina D se han asociado con la reducción de grasa corporal. Señal número 10. Problemas digestivos. En algunos estudios se ha visto que aproximadamente un 60% de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen niveles bajos de vitamina D, es decir, es la vitamina que más se afecta a este tipo de trastornos intestinales. La enfermedad inflamatoria intestinal se divide en dos tipos principales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Estas enfermedades intestinales pueden interferir con la forma en que los intestinos absorben la grasa de la dieta, y la vitamina D es una vitamina soluble en grasa. Señal número 11. Problemas mentales. La vitamina D ayuda a mantener normal el sistema inmune y contribuye al proceso de división celular. Además, los niveles bajos de vitamina D pueden contribuir al deterioro cognitivo y poner en riesgo a una persona de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. Si está buscando aumentar sus niveles de vitamina D de forma natural, además de aumentar la vitamina D en su dieta, considere pasar pequeñas cantidades de tiempo, alrededor de 15 a 20 minutos por día, al sol, varios días a la semana. Los tonos de piel más oscuros y el uso de protector solar afectan la producción de vitamina D, así que tenga esto en cuenta. Pero por favor, tenga cuidado y evite quemarse con el sol. Es posible que también desee tomar un suplemento de vitamina D. La cantidad de vitamina D que necesita una persona varía según la edad, las condiciones de salud, la ingesta de medicamentos y el peso. Debido a que la vitamina D se almacena en la grasa del cuerpo, conocida como vitamina soluble en grasa, es posible obtener demasiada vitamina D, que puede ser dañina. Se recomienda controlar sus niveles de vitamina D antes de comenzar con cualquier suplemento de ella. En general, se ha demostrado que esta vitamina es más crucial en nuestra salud de lo que sabíamos anteriormente. Ya sabemos que se ha demostrado que reduce o mejora incluso condiciones de salud importantes como enfermedades cardíacas, diabetes e incluso ciertos cánceres como de próstata, colon y mama. Todavía se están realizando muchos estudios para determinar las conexiones entre la vitamina D y otras condiciones de salud. En cualquier caso, lo más saludable siempre será consultar a su médico antes de ingerirla. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Y si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte de ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.